Hola amigos, buenas tardes. Por aquí grabándoles el videíto que les había ofrecido que les iba a grabar para hablarles de algo tan importante como es el Arcángel Miguel. Lo que pasa es que he estado teniendo más encuentros en los últimos días, entonces estaba esperando que pasasen unos días para poder tener como más información para darles a ustedes. Resulta que mi primera conexión en el mundo espiritual fue con un mensajero de mi planeta, de Orión. Ese mensajero de mi planeta llegó un día que yo estaba relajada y él me vino a quitar el velo. Yo creo que eso lo comenté en un video pasado. Luego, consecuente a eso, me comenzaron a pasar muchísimas cosas, hasta un día, que creo que también lo narré en uno de los videos, se metió dentro de mí una señora que había desencarnado porque se había lanzado de un piso 8 o 9 en San Antonio de los Altos. Y esa noche, cuando yo tuve esa experiencia con esa señora que se metió dentro de mí, esa noche vi al Arcángel Miguel. Él se manifestó y me dijo que a partir de ese momento mi cuerpo no podía ser usado por otra alma que no fuese mi alma, ¿ok? A partir de ese momento yo comencé a tener comunicaciones con el Arcángel Miguel, pero yo les confieso que en todas las ocasiones han sido diferentes, porque definitivamente él es un ser con demasiada luz. Y en todas las ocasiones pues lo he visto de una forma diferente. Les voy a contar la que para mí fue una de las más impresionantes. Una noche empecé a verme que yo estaba era como un teatro, pero tenía unas columnas. Este teatro, como el Coliseo Romano, eran unas columnas muy gruesas. Y ahí junto conmigo estaba un ser que él decía que era el Arcángel Miguel. Pero yo les voy a decir algo, o sea, era un ser que era un hombre y a la vez no era un hombre. Es una cosa muy extraña porque yo lo podía ver afuera de mí, pero entonces era como que metía un rayito de su luz dentro de mí. Y debajo era como que nosotros éramos los actores principales de la obra, pero en el público de la obra era un montón, pero un montón de personas. Ese montón de personas estaban siendo como regañadas por ese ser que me decía a mí que era el Arcángel Miguel. Entonces, ¿qué pasaba? Él movía las manos y él decía así, algo así como que, porque ustedes, y señalaba el cielo, y el cielo yo veía cómo se movía, porque ustedes, y señalaba el mar, y el mar también se movía. Yo podía entender que él controlaba absolutamente todos los elementos. Y le decía a todas las personas que estaban ahí, porque ustedes han dañado lo que mi hermano Rafael creó con tanto amor. Entonces yo le preguntaba qué era lo que su hermano Rafael había creado, y él me decía que el planeta Tierra había sido creado por él y su hermano Rafael, y que por eso era que el planeta Tierra tenía esos colores, el verde y el azul, eran los colores que más se manifestaban. Y me dijo que yo tenía que hacer ejercicio, o sea, era de verdad un contacto bastante extraño. Yo de hecho en la mañana del día siguiente me levanté y dije, anoche estuve conversando con el Arcángel Miguel, pero realmente fue una visión muy extraña, porque yo no les puedo decir que tiene una forma física determinada, porque es decir mentira. Yo lo veía como, quizás lo podía ver como la manifestación de un hombre romano, como lo dibujan en las imágenes, con unas sandalias hacia arriba y con una falda corta, pero entonces de repente se manifestaba en ese hombre. De repente era un ser como totalmente intangible, totalmente indescriptible. A partir de ahí yo definitivamente pues lo amé con toda mi alma, y siempre lo invocaba, siempre lo llamaba, siempre le pedía protección, le hablaba de él a todas las personas que me rodeaban. Todas las personas que me rodeaban comenzó a tener amor hacia él, a pedirle protección a él,
a saber que realmente cuando tú lo invocas, Él se manifiesta. Él viene, Él hace unas manifestaciones maravillosas. A los días yo iba en un carro con una amiga que siempre andaba conmigo. Nosotras siempre andábamos de viaje y haciendo cosas espirituales, y normalmente manejaba siempre ella. Cuando ella manejaba, yo me conectaba. Era una cosa, siempre me ocurre lo mismo. Cuando yo voy en un carro y no voy manejando yo puedo irme conectando con mi ángel, yo me puedo conectar con otros seres. O sea, para mí es como muy fácil. En realidad no sé por qué, no sé si es el movimiento, no sé qué es lo que ocurre cuando yo voy en un carro que no voy manejando yo. El hecho es que ese día creo y siento que fue uno de los días más importantes de toda la historia de mi vida. Ese día el Arcángel Miguel vino y me lanzó un rayo de luz, me envolvió en una bola azul y me comenzó a hablar. Me comenzó a decir que yo, cuando llegase a mi casa, tenía que sentarme en el piso y rodearme de puros cristales. Me dijo que los cristales era como tener un pedazo del planeta en la mano. Por eso a todo el mundo yo le mando que tienen que tener cristales en su casa, porque los cristales no necesitan ni limpieza, ni que los bañen con sal, ni que los pongan en la luna. Eso es pura mentira. Eso es puro tema de la nueva era, de la nueva era, de la nueva era. Los cristales tienen su propio poder, porque ellos, por ejemplo, un cuarzo rosado definitivamente es un cuarzo de amor. Él va a destellar luz rosada de amor. Un cuarzo de amatista, él va, donde quiera que lo pongan, él va a mover la energía y la va a transmutar. Y así como eso, cada una va teniendo sus especificaciones de sus características. Ellas no necesitan ni que tú las bañes con nada, ni que tú les pidas nada. Ellas tienen su propia energía. Ellas son como un ser vivo del planeta chiquitico, que tú te lo pongas en la mano. Eso me lo explicó todo el Arcángel Miguel ese día. Me dijo que yo tenía que sentarme en mi casa y envolverme, sentarme y hacer como un círculo alrededor de mí con todos los cristales que yo tuviese a mi disposición. Eso yo lo hice ese día. También me dijo algo que yo quiero hacer aclaratoria y quiero que quede bien explicado. Lo que voy a explicar que yo hice ese día me lo mandaron a hacer a mí. Más sin embargo casi nadie se lo mandó a hacer, porque los cuarzos cristal, el cuarzo cristal, el que es totalmente transparente, es el cuarzo más complicado de trabajar, porque él es un amplificador. ¿Qué significa eso? Que si tú estás triste y tú te conectas con el cuarzo cristal, tu tristeza se va a multiplicar. Si tú estás emocionada o estás alegre, o maravilloso que puedas conectarte con ellas. Si tú estás conectado y agarras unos cuarzos cristal, la conexión va a ser mucho más grande. Entonces, el Arcángel Miguel me dijo, te sientas en el piso, vas a agarrar a las piedras, las vas a meter debajo del agua y vas a hablar con ellas, con cada una de ellas, y le vas a decir que te regalen de su propia energía, que te la regalen a ti. Eso hice. Me dijo que tuviese 2 cuarzos cristal, uno para cada mano, ¿ok? Entonces yo hice el trabajo que el Arcángel Miguel me mandó. Me senté en el piso y puse muchas piedras alrededor de mí y me puse los cuarzos cristal en la mano y me senté a respirar. Sencillamente me senté ahí y me senté a respirar. Cuando estaba sentada ahí respirando, vino y llegó a mi casa. Era una bola gigante. Cuando yo les hablo de gigante, era una bola de más de, yo creo que pasaba el techo de mi casa. Era una bola como de mercurio, era como color plateado, y se veía que se movía porque era una sensación bien extraña. Ella entró por el lado izquierdo de mi casa y se puso en el lado derecho, al final de la pared. Era gigante y se paró ahí. Cuando ella se para, esa bola gigante,
de allá adentro salió Jesús Sananda. Salió de ahí y caminó hacia donde yo estaba sentada en el piso. Dentro de esa bola estaba una mujer que yo deduje que era o su mamá o María Magdalena. Era una mujer bajita, o más bajita que él, un poco más oscura de piel, porque Jesús es un hombre absolutamente hermoso. No es rubio, pero tiene el pelo bastante claro, castaño claro. Tiene los ojos totalmente azules y es sencillamente espectacularmente bello. Cuando él sale de ahí, que él camina hacia mí, todos mis chakras empezaron a moverse en una posición, en un movimiento como una culebra. Empezó a moverse así todo mi cuerpo. Yo lo sentía que se movía. Y yo empiezo a ver que él viene acercándose a mí y mi alma empieza a acercarse a él. Entonces él se sale del lugar, de la bola donde él estaba, y camina hacia mí y yo camino hacia él. Mi alma camina hacia él. Y lo abrazo por las piernas. Él hizo con las manos así, para que yo imagino que fue para que yo reconociera quién era él. Él tiene los huecos aquí, en la planta de las manos. El que lo pinta que a Jesús le metieron el clavo por aquí, no, está viendo Jesús, ese no es Jesús. Jesús tiene los huecos aquí, en la palma de las manos. Él hizo así con sus manos y cuando le vi los huecos, empecé a llorar, mi cuerpo lloraba, mi mente lloraba y mi alma estaba abrazada a las piernas de él. Y yo le decía que me perdonara, y que me perdonara, y que me perdonara. Yo no sé por qué yo le estaba pidiendo perdón en realidad. Y él me hizo así en la cabeza y me dijo, hija, no tengo nada que perdonarte. Entonces él me explicó en ese momento que yo había caminado con él y que muchos de los seres que estaban ahorita encarnados en el planeta habían caminado con él cuando él encarnó en la tierra. Me dijo que yo había encarnado en la tierra 2050 vidas, o sea, 50 vidas antes de él, con él, y a partir de ahí 2000 vidas. Me dijo que yo le pregunté que porque yo podía tener la posibilidad de verlo y de oírlo y de hasta tocarlo, porque lo estaba abrazando por las piernas y yo lo podía sentir. Y él me dijo que solamente había que tener dos cosas para poderlo ver a él: un corazón puro y un alma limpia. Yo a partir de ahí me sentí absolutamente bendecida, me sentí absolutamente maravillada. Venía con una bata como de liencillo, era como entre blanco y beige, algo sumamente sencillo, descalzo, y también tenía huecos en los pies. Esa fue la primera vez que yo vi a Jesús Sananda. La segunda vez que lo vi una Semana Santa, porque alguien que imagino yo en este momento, lo deduzco, que algún ser de oscuridad llegó a mí y me dijo en el oído que yo iba a morir de 36 años. Yo había tenido a mi hija de 32 años, de manera de que si yo desencarnaba de 36 años, mi hija iba a tener 4 años. Eso a mí me generaba mucha angustia, me generaba mucha inquietud. Y yo siempre estaba con eso, rogándoles a ellos y pidiéndoles que me dieran más años de vida, que yo no me quería morir y dejar a mi hija tan joven, tan chiquita, sola, porque yo sabía que para mi marido iba a ser muy difícil criarla a ella él solo. Entonces Jesús, una Semana Santa, habían transcurrido 4 años, ya estaba en la edad de los 36 años. Y yo empecé a sentir la necesidad de ayunar, pero ayunar, o sea, yo lo único que quise consumir ese día fue agua. Pasé todo el día bebiendo agua. Iba a empezar la Semana Santa, o sea, era un Jueves Santo, y yo pasé todo ese día bebiendo agua. Al día siguiente, en la mañana, yo empecé a rezar. Era un Viernes Santo. Mi hija tenía 4 años de edad. Y yo empecé estaba sentada con mi mamá y empezamos a rezar un rosario. Cuando yo empiezo a rezar el rosario, la cabeza se me bajó,
No sentía absolutamente nada, o sea, yo no les puedo decir que sentía energía como cuando siento un desencarnado, porque realmente no es así. Jesús tiene una energía tan absolutamente, hermosamente sutil, que Él llega y se va. Uno queda absolutamente chocado porque toda la información que tienes dentro de tu mente de quién fue Él y de lo maravilloso que fue para todas las personas que caminamos en el planeta y que encarnamos y que vivimos con Él, y etcétera, etcétera, que uno queda como chocado. Pues la primera vez pasé como una semana, luego de verlo pasé una semana llorando y llorando, y a todo el mundo le contaba que había visto a Jesús. En esta ocasión había rezado y Él se paró frente a mí. Estaba vestido diferente, estaba con una bata blanca y tenía algo en el cuerpo como color morado, color lila, un color morado, un color lila muy hermoso. Estaba todo como, era como enrollado, pero enrollado como de medio lado, era un traje bien raro. Y Él me dijo: ven, hija, vamos a caminar. Cuando Él me da la mano, mi cabeza se cae, mi cabeza física se cae, y empiezo a llorar y a llorar. O sea, yo pierdo absolutamente el control de mi cuerpo, y yo me salgo, mi alma se sale de mi cuerpo y comienza a caminar con Él en el lugar donde yo estaba. Era un apartamento y era un espacio pequeño. Y yo comienzo a caminar de la mano de Él. Él me da la mano y me dice: ven, hija, vamos a caminar. Cuando estoy caminando con Él, Él me dice: no tengas miedo, tú no vas a desencarnar aún, más sin embargo, cuando desencarnes, esto es lo que vas a sentir. O sea, una total felicidad, una total tranquilidad. Yo no sentía angustia, yo no sentía desesperación, no sentía absolutamente nada. Caminaba con Él, caminaba de la mano con Él por todo el apartamento, y en realidad me sentía bien calmada, me sentía bien tranquila. Ok, entonces pasó un largo rato sin que yo pudiese ver a Jesús. No lo había podido volver a ver. Un día le pregunté a mi ángel que qué pasaba, que por qué yo no había vuelto a ver a Jesús, porque definitivamente cualquier persona que tenga la posibilidad de verlo como lo vi yo, pues uno se queda, saben, como digamos, de alguna forma es como extrañarlo. Y me puse a hablar con mi ángel y le pregunté a mi ángel que qué pasaba, que porque yo no veía más a Jesús. Y mi ángel me dijo que lo que pasaba era que Él me hizo como verme como yo había dicho unas frases que no debía decir con el tema político de Venezuela, que bueno, que creo que todos lo que nos ha tocado vivir eso en algún momento hemos dicho cosas que no debemos decir. Y entonces me dijo que lo que pasaba era que mi frecuencia había bajado mucho, que yo estaba muy densa, y que obviamente que como yo estaba densa no podía conectarme con Él, porque Él no baja de frecuencia, uno sube de frecuencia. Él y todos los seres maravillosos, los maestros maravillosos, para uno poderlos ver, uno tiene que subir a la frecuencia de ellos. Ellos no bajan de frecuencia. Entonces, el hecho es que, bueno, no volví a ver más a Jesús hasta el año pasado, que tuve la dicha de poder ver conscientemente que yo trabajaba para la Confederación Intergaláctica. ¿Y por qué lo sé? Porque ya había llegado abril, eso fue el año pasado, había llegado abril, y empezamos con lo del tema de la pandemia y todo esto. Entonces mi hija me dijo un día que por favor averiguara a ver qué era lo que estaba pasando con el tema de la pandemia, que averiguara eso, qué era lo que estaba pasando con eso, etc. Entonces yo agarré mi péndulo y empecé a darle con el péndulo a limpiar todo el ambiente, y vino Lady Liberty. Lady Liberty es un ser maravillosamente hermoso, que está anclado en Nueva York, en la Estatua de la Libertad.
ella está anclada ahí abajo en el mar hacia adentro. La energía de ella es una energía bien linda, es una energía entre violeta y color magenta, es bien lindo el color de ella. Y ella me dijo ese día, acabamos de empezar la guerra, o empezamos en la última guerra, mejor dicho, empezamos en nuestra última batalla. Y me comenzó a mostrar cómo entraban y salían naves de arriba del cielo y se metían en la tierra y volvían a salir y volvían a bajar y volvían y salían. Era como una guerra, como la guerra de la galaxia, tal cual. Ok. Después, a los días, me vuelven a mostrar, yo estaba hablando con una amiguita que vive en Londres, y yo tenía mi teléfono enfocado hacia la ventana. Yo estaba en una videollamada y yo tenía mi teléfono enfocado, así lo tenía en la ventana. Y yo comienzo a ver del cielo que era como que me decían que yo tenía que apagar el teléfono porque ellos necesitaban hablar conmigo. Entonces yo lo hice. Me apagué el teléfono, me recosté, me relajé y comencé a sentir cómo mi alma se empezaba a salir de mi cuerpo. Era como una gota azul densa, como una crema así azul, y me empezaron a alar y alar y alar y empecé a subir en el cielo. Y cuando me vi, estaba sentada dentro de una nave. Es una nave gigante, gigante. La nave se llama algo así como Jerusalén, algo así se llama la nave. En esa nave es la nave matriz, es la nave nodriza de la Confederación Intergaláctica. El ser que nos estaba hablando a todos los seres que estábamos ahí, que éramos un montón de personas. Yo pude concluir que esos seres que estaban sentados al lado mío, todos estábamos encarnados en la tierra, porque todos nos parecíamos. Todos estábamos sentados como que estábamos escuchando una clase, como que estábamos escuchando como un curso, como una preparación, algo así. Y el que estaba hablando era el capitán Astar Cheran. Él es un ser bien hermoso, pero bien fuerte de carácter. Y él nos estaba dando como una explicación a todos los que estábamos ahí, y nos estaba diciendo que nosotros éramos los encargados de ayudar a nuestro prójimo a despertar, porque el 80% de la población que estaba en el planeta Tierra estaban dormidos, y que había que empezar a trabajar para despertar a la mayoría de la población. En realidad, yo les digo, yo me sentí sumamente triste de ver la cantidad, la proporción, o sea, 80 contra un 20, es bastante dispareja, ¿no? Entonces él nos dijo que nosotros estábamos ahí. Ese día me dijo muchísimas cosas, pero todo más o menos referente a eso, a todas las personas que estábamos ahí. El hecho es que ahí en esa nave, que es súper gigante, hay un montón de seres que son de muchos planetas. Allá en el fondo estaba un ser que atraía mucho mi atención, y era un hombre físicamente hermoso, y de paso me parecía como conocido. Entonces yo le pregunté a él que quién era él, y él me respondió: él es el que tú conociste en tu planeta como Jesús Sananda. Entonces, bueno, por supuesto yo me quedé viéndolo, me llamaba bastante la atención. Él estaba como dando una charla en una laptop, en un aparato, en una tablet, en algo así parecido. Y al lado de él estaba un ser que se veía que era un ser también lleno de amor, pero físicamente era bien diferente. Era como que no tenía ojos, tenía ojos, pero no tenía boca ni nariz. Y era como chato y tenía como unas rayas. Una cosa bien extraña para mí, pero su energía era una energía absolutamente amorosa. Esa fue la primera vez que fui a la nave de la Confederación Intergaláctica, y volví a ver a Jesús, y pude entender que en realidad Jesús trabaja también para la Confederación Intergaláctica, va en esa nave gigante, donde el capitán de la nave es Astar Cheran, y me sentí en realidad bien privilegiada, bien bendecida de yo estar aquí en el planeta Tierra en servicio para la Confederación.
Eh, Luego de eso, los arturianos me conectaron, que ya creo que lo he conversado en varios de los veces en los videos, y ellos fueron los que me dijeron que yo tenía que hacer un canal, que yo tenía que informarle a la gente, que yo tenía que contarle a la gente que la Confederación Galáctica estaba aquí, estaba ahora ayudándonos a subir de frecuencia. Están entre nosotros, pero lamentablemente no todo el mundo los puede ver. Muchísimas personas me han dicho que cómo hacen para conectarse con ellos, y yo les digo, lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestros chakras, ponernos totalmente alineados. Los chakras están, imagínense como que esta es la columna vertebral y los chakras están así, todos alineados, así. Los chakras tienen que estar totalmente alineados en la columna vertebral, y nosotros poder limpiarlos y conectarnos con la luz y conectarnos con la tierra. Siempre tenemos que estar haciendo eso para poder nosotros conectarnos con nuestros seres que están aquí para ayudarnos, y poder, sobre todo poder vernos como lo que en realidad somos, que nosotros somos seres multidimensionales, seres que pudimos subir de frecuencia vibratoria y subir a otras dimensiones. Eso me pasó en abril del año pasado. A partir de ahí, ya creo que les he contado más o menos todas las comunicaciones que he tenido con los seres arturianos. Hace 3 días, le pedí a los arturianos que por favor me llevaran a ver a Miguel, que yo quería ver a Miguel así, como más directo, que yo quería saber cómo en realidad era Miguel. Me pasó algo bien maravilloso, bien maravilloso. Los arturianos me metieron como en un tubo, era como un tubo, como en un cuarzo cristal azul, muy hermoso, y me hicieron caminar por ese túnel azul hermoso. Me hicieron caminar por ese túnel, y cuando iba como por, en realidad no sé en qué nivel, me entregaron a un ser que yo nunca había visto. Era un ser sumamente alto, pero sumamente alto. Cuando yo les digo alto, es como que tenía más de 3 metros. Cuando yo veía hacia arriba, yo me veía, yo chiquitica, le llegaba como a la cintura a él, y él venía como con un gorro así, tapándose la cabeza, una cosa así, y de repente hace así y se lo quita, y era un león. Y él me dijo, yo soy Rizka, yo soy de los Urma. Y le dije que quién era él. Entonces me dijo, niña, siéntate, que te voy a explicar quién soy yo. Entonces yo le dije que por qué me llamaba niña, y él me dijo, es que tú tienes el alma como una niña, tienes el alma pura como una niña, siéntate. Entonces me dijo, yo soy Rizka, yo soy yo soy miembro de la Confederación Intergaláctica, soy de los Urma, soy de la raza de los felinos, y yo te voy a trasladar, te voy a entregar a otros seres, que esos seres te van a llevar al 7º cielo para que puedas ver al Arcángel Miguel.